preámbulos, comencemos. Bueno, para comenzar, Adelante, Amado, sí, te escuchamos. para comenzar, el área de TI un área que tiene muchos retos últimamente en los últimos años. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez crece y va de manera más rápida. Los competidores, los rubros van más rápido y por ende una empresa, una organización tiene que tener la posibilidad de poder estar a la altura de la velocidad de cómo se mueve el mercado para poder ofrecer servicios, para poder ofrecer aplicaciones que den soporte al negocio. En ese sentido, el área de TI tiene que tener la posibilidad de poder proveer las plataformas y tecnologías adecuadas, de tal forma que el equipo de desarrolladores en una organización pueda preocuparse únicamente en desarrollar aplicaciones que puedan generar mayores utilidades para la organización. Pero por otro lado, el equipo de TI tiene que estar también preocupado por brindar plataformas y recursos de TI seguros, protegidos, de tal forma que no puedan comprometer la seguridad de la información que se maneja internamente en la organización. Entonces, aquí tenemos un dato muy interesante que es lo siguiente. Para el próximo año, 2017, el 50% del total de gastos de TI se va a realizar de manera externa a la organización de TI formal. O sea, llámese una tercerización con un hosting, con un housing o con lo que está más de moda, que es el tema de cloud. Entonces, como pueden ver, una organización tiene que estar a la vanguardia tanto en la parte de tecnología y por ende tiene que tener recursos y plataformas de sistema operativo que le permiten tener una flexibilidad mucho mayor y pueda tener un ecosistema híbrido con la nube. En ese sentido, Windows Server se cimenta sobre tres puntos básicos en esta nueva versión. El primer punto, y que de hecho es un punto que está en el top of the mind de nuestros clientes, es poder brindar seguridad en capas para amenazas emergentes. Hoy en día tenemos amenazas como ransomware, diferentes métodos de ingeniería social para extraer contraseñas como phishing, por ejemplo, que requerimos tener no solamente capas externas de seguridad, sino también capas internas que permiten auditar y controlar lo que pasa dentro de un ambiente o un ecosistema de TI. El segundo punto es poder armar un centro de datos definido por software, que es básicamente el concepto de virtualización, pero llevado a todo lo que es networking y storage. Y el último punto es crear una plataforma de aplicaciones optimizadas en la nube. Hoy en día hay muchos clientes que están interesados en poder llevar sus aplicaciones que están on-premise, que están en el servidor a la nube. Entonces, por ende, requerimos una plataforma de sistema operativo que permita tener una conversación bastante interactiva y transparente con un entorno híbrido de nube y on-premise. Entonces, sobre estas tres plataformas se cimenta Windows Server 2016. Entonces, en base al expuesto, tenemos 10 razones para amar y para que los clientes se enamoren de esta nueva versión de Windows Server 2016, las cuales podemos encontrar que se dividen en la parte de seguridad, en la parte de plataforma de aplicaciones, de data center definido por software. Hoy día vamos a hablar de uno de los puntos más importantes y que es lo que más preocupa a nuestros clientes, que es el tema de la seguridad y cómo yo puedo mejorar mis aplicaciones o cómo puedo mejorar yo el desarrollo de mis aplicaciones en mi organización. Entonces, comenzando por la parte de seguridad. La parte de seguridad hay un pilar importante que es la seguridad de los privilegios dentro de una organización. Se dice de que el eslabón más débil dentro de una cadena de seguridad es el usuario, es la persona que maneja los privilegios. ¿Por qué? Porque tú puedes manejar o puedes tener el firewall más potente, más robusto en el mercado que puede ofrecer, pero si no tienes capacitado, si no tienes entrenado, o si tu equipo no conoce los riesgos que pueden haber ante algún phishing o alguna sustracción de identidad o de credenciales, pues no va a haber firewall o no va a haber ningún mecanismo de seguridad que pueda mitigar esa vulnerabilidad. Entonces, el tema del manejo de credenciales es un punto importantísimo en cualquier ambiente de administración de TI. Entonces, ¿qué pasa tradicionalmente en un ambiente de administración típica de TI? Un administrador de servidores tiene una capacidad de privilegios ilimitada, muy grande, por un tiempo muy prolongado. Esto genera una brecha de seguridad tremenda porque si ese usuario, ese administrador, pierde sus credenciales o cae en manos incorrectas, tranquilamente un intruso o un administrador comprometido puede tomar control de todo el ecosistema, de toda
el data center. Entonces, es un reto muy importante y a la vez es un tema bastante cuidadoso porque hablamos de manejar credenciales de personas dentro de una organización. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Windows Server 2016 ante el manejo de credenciales con los usuarios? Windows Server introduce en esta nueva versión tres conceptos nuevos en la parte de seguridad de credenciales. El primer concepto es Credential Guard. Credential Guard es una característica nueva que se ha incluido en 2016 y que lo que hace básicamente es evitar que un usuario pueda autoasignarse mayores privilegios. Entonces, ¿qué sucede en un ambiente donde ya se rompió la brecha de seguridad? Imagínense que ustedes administran un centro de datos, administran servidores y tienen un intruso que se ha logrado infiltrar internamente en la organización. Lo que hace un intruso básicamente es se accede a un servidor y desde un servidor empieza a generarse mayores privilegios para poder acceder y tener control del resto de servidores. Digamos, accede a un servidor de base de datos y quiere autoasignarse a privilegios para acceder al servidor de directorio activo, al servidor de virtualización, al servidor de DNS y así llega a controlar todo el ambiente. Entonces, lo que hace Credential Guard es auditar y evitar que un usuario sea un usuario común y corriente dentro de la organización, o sea, un usuario malintencionado, se pueda autogenerar mayores privilegios, de tal forma que lo bloquea a que solamente pueda manejar los privilegios que ya pudo conseguir o que pudo sustraer. Entonces previene ataques de tal forma de que ya no, digamos, evitas o bloqueas a un usuario malintencionado que ya consiguió derechos o privilegios. Y a este concepto se le agregan el concepto de Just Enough y Just in Time. Just Enough Administration lo que dice es lo siguiente. Ok, yo soy un administrador de base de datos. Ok, entonces yo como administrador de base de datos, mi tarea es mantener y hacer digamos, trabajos con la base de datos. Yo como administrador de base de datos no tengo por qué tener ningún permiso extra de director activo, por ejemplo, o de virtualización, o cualquier otro privilegio que no concerne con base de datos. Entonces, yo como administrador de base de datos únicamente se va a limitar mis permisos y mis privilegios a la base de datos. De esta forma limito el espacio de privilegios que yo puedo tener para un administrador o para un usuario determinado. Y si esto es junto con el Just-in-Time Administration, lo que dice Just-in-Time Administration es lo siguiente. Ok, yo soy un administrador de base de datos, perfecto. Yo solamente voy a tener acceso o privilegios para base de datos. Hasta ahí todo bien. Pero yo como administrador de base de datos únicamente requiero tener derechos o privilegios de administrador de base de datos el viernes de 2 a 5 de la tarde porque ahí es cuando yo hago el mantenimiento semanal de la base de datos. Entonces, durante el resto de días yo no tengo por qué tener los derechos de administrador o de privilegios de base de datos porque no los voy a necesitar. Lo que hace Just-in-Time Administration es parametrar únicamente en los espacios de tiempo que yo voy a requerir efectivamente manejar permisos de administrador para hacer alguna tarea específica en el servidor de base de datos. Y así para cualquier servidor de cualquier tipo de rol. Entonces, tengo como resultado una capa, o sea, combinando la administración Just Enough y Just in Time, una capacidad, o sea, tengo la capacidad necesaria de privilegios en el tiempo justo que yo lo necesito. De esta forma yo puedo evitar o puedo mitigar un poco más que un usuario o que unas credenciales puedan caer en manos erróneas o manos equivocadas y que estas personas puedan tomar o puedan hacer uso de manera errónea o de manera malintencionada de las credenciales que puedan obtener. De esta forma es la propuesta de Windows Server 2016 que protege por el lado de credenciales, por el lado de los usuarios. Ahora, digamos de que ya tenemos un usuario malintencionado que ya accedió a nuestro ecosistema, ya accedió al servidor de base de datos o al servidor web de la empresa y está decidido a eh, hacer que colapse el servidor web, hacer que colapse la página web. Entonces también Microsoft tiene su propuesta por el lado de infraestructura. Entonces, ¿qué sucede? Un intruso se mete a un servidor de web, ejecuta algún binario o algún programa malware, bucle y hace que la página web pueda colapsar. Entonces, digamos, tenemos muchos retos por el lado de evitar de que la aplicación corriendo en un servidor o los roles que estén corriendo en un servidor se vean comprometidos.
Y para esto lo óptimo sería poder bloquear o evitar que comportamientos inusuales que no sean en el servidor, por decir, de base de datos o director activo, se puedan evitar. En ese sentido, el enfoque de Windows Server es poder aplicar mecanismos de control interno de tal forma de que el servidor pase a ser de un equipo pasivo a esperar a ser atacado a un equipo más activo en cuanto a la seguridad de infraestructura. Entonces tenemos lo que es Control Flow Guard. Control Flow Guard es una funcionalidad que protege contra vulnerabilidades desconocidas en el sistema operativo. Por ejemplo, no nos dimos cuenta que este servidor de directorio activo le hacía falta un parche de seguridad por una vulnerabilidad que se encontró. Entonces, si un usuario malintencionado o un intruso puede o se da cuenta de esta vulnerabilidad, automáticamente le va a querer explotar para poder sacar provecho y perjudicar tanto la aplicación como el servidor. Entonces, lo que hace Control Flow Guard es detectar aquellas vulnerabilidades desconocidas que pueden haber, que no te puedes haber dado cuenta que estaban, y bloquearlas, bloquear los vectores de ataque común, de tal forma de que así un intruso o un usuario malintencionado quiera explotar, no lo va a poder hacer porque están bloqueadas. Ahora, de que tienes que parchar el servidor, claro que sí, vas a tener que parchar el servidor, pero te da un poco más de tiempo para evitar de que se vea comprometido la aplicación y el servidor físico. Y por otro lado, también Windows Server se preocupa por la integridad de lo que está corriendo en un servidor, en el sistema operativo. Entonces, si yo quiero que mi servidor de base de datos o en mi servidor de directorio activo únicamente y exclusivamente sirva para correr o para levantar mi directorio activo o mi base de datos. Entonces, lo que hace Code Integrity es que se asegura de que únicamente se ejecute lo que tú les has indicado que se va a ejecutar. Si se va a ejecutar únicamente el directorio activo, solamente puede ejecutarse el directorio activo. Entonces, así sea un intruso al servidor del directorio activo y quiera lanzar algún binario o algún malware o cualquier otro aplicativo que pueda afectar el funcionamiento o el rendimiento del servidor, no va a poder hacerlo porque Code Integrity lo va a bloquear. De hecho, ni siquiera un administrador de un servidor cualquiera no podría ejecutar algún archivo o algún, perdón, programa específico. Tiene que ser el administrador global. Entonces, Code Integrity lo que hace es proteger la integridad de lo que está corriendo, lo que está ejecutándose dentro del servidor. Y finalmente, para ponerle la cereza a todo esto, tenemos y se incluyó por primera vez en Windows Server, en la suite de Windows Server, Windows Defender como antivirus que protege activamente de amenazas o malwares al servidor como tal. Entonces, como pueden ver, y en general este es el enfoque que planteamos con Windows Server, es poder convertir al servidor en un componente de seguridad adicional que pueda auditarse y que pueda proteger a la información de las aplicaciones que están corriendo dentro del servidor. Esa es la propuesta por el lado de infraestructura. Ahora, hemos hablado de la protección en infraestructura física, hemos hablado de la protección en privilegios de usuario. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la protección en equipamiento virtual, en máquinas virtuales? Que eso de hecho es uno de los pilares que se inventa en Windows Server. El tema de todo el centro de datos definido por software, que es virtualización. ¿Qué sucede en un esquema de administración tradicional de Windows Server? O cuando ustedes van a un cliente y ven la forma como está administrando sus equipos, ustedes pueden ver que en muchos de los casos, seguro lo han podido apreciar, el usuario o el administrador que tiene derechos o privilegios sobre un servidor, automáticamente tiene derechos y privilegios sobre todo lo que contenga el servidor, incluyendo máquinas virtuales. Entonces, esto es una práctica no muy recomendable. ¿Por qué? Porque si el administrador es un administrador malintencionado, comprometido, o es un intruso que ha conseguido sustraer credenciales de administrador, el hecho que este individuo tenga acceso al servidor físico automáticamente le va a dar acceso al servidor virtual. Entonces no hay ningún mecanismo previo entre el servidor virtual y el físico que me permita validar que es un usuario sano, es un usuario conocido o es un servidor sano o conocido. Entonces, y es más, tranquilamente, finalmente, ¿qué es una máquina virtual?
Una máquina virtual es un conjunto, es una carpeta con archivos. Entonces, tranquilamente, un usuario se puede llevar en un USB, porque una máquina virtual puede pesar cuánto, unos 8, 10 gigas, quizás un poco más, lo lleva en un USB y lo puede levantar en otro ambiente, en otro servidor. Entonces, digamos, no hay hay una protección, nos preocupamos mucho por tener seguro la parte de hardware, la parte física, pero no nos vamos a pensar en cómo poder proteger la parte virtual, la parte lógica que está corriendo sobre el servidor. En ese sentido, Windows Server propone, o el enfoque de Windows Server es poder proteger y encapsular las máquinas virtuales usando el concepto de máquina virtual blindada. Máquina virtual blindada no es más que una máquina virtual encriptada usando BitLocker, y lo que hace básicamente es cifrar el disco y cifrar la máquina virtual como tal. Entonces, esto permite proteger a la máquina virtual ante cualquier administrador comprometido o cualquier malware, de tal forma que únicamente servidores registrados y sanos van a poder levantar la máquina virtual encriptada. Y obviamente esto se maneja con llaves de encriptación y desencriptación. Y el servicio que maneja las llaves de encriptación y desencriptación y que se encarga de poder determinar qué servidor y qué usuario puede acceder a estas máquinas virtuales es el servicio de host guardián. El servicio de host guardián básicamente lo que hace es autentificar la salud del host, liberando las claves necesarias para que pueda iniciar o migrar la máquina virtual a un host que esté sano, ¿no? Que no esté comprometido. Entonces, ¿cómo funciona el servicio de host guardián? Básicamente, lo que hace, el primer paso es que el host de Hyper-V, el servidor, le pide al servicio de host guardián si le puede proporcionar las claves necesarias para poder desencriptar la máquina virtual en cuestión. Entonces, el servicio de host guardián, en base a ciertos criterios que tiene el servicio, llámese que sea una máquina virtual física, perdón, una máquina física conocida, que esté en el dominio, llámese que sea una instancia de Hyper-V de confianza y de que obviamente sea un servidor que no esté comprometido, que esté sano, que no tenga ningún malware o que no tenga actividades sospechosas, pues en base a esos criterios va a poder proporcionarle y liberar la clave de desencriptación para que el host, el servidor, pueda acceder a dicha máquina virtual. Y aún así, algún usuario o algún intruso se lleve la máquina virtual a otro servidor, no va a poder levantarla porque va a estar encriptada y es tanto encriptada el servidor como tal, la máquina virtual, como el disco virtual como tal. ¿Ok? De esa forma podemos tener un ambiente o un centro de datos definido por software mucho más robusto, mucho más seguro, con controles internos que me permitan manejar un tema de seguridad más completo, tanto interno como externo de cara fuera de la organización. Ahora, hemos hablado de la parte de seguridad. La parte de seguridad tanto por el lado de credenciales, por el lado de infraestructura, por el lado de centro de datos por software, que es virtualización, que de hecho era uno de los pilares que hablábamos al inicio de la presentación, que era poder eh, brindar capas de seguridad ante amenazas emergentes. Pero uno de los retos de TI, o uno de los retos que teníamos en el área de TI, era poder también, así como brindar una plataforma segura, era poder brindar infraestructura, plataformas que se puedan ir acorde con la movilidad o con la rapidez con la que se mueve el mercado. En ese sentido, introducimos un nuevo tipo de deployment o de despliegue de Windows Server llamado NanoServer. Y seguro los que han tenido experiencia alguna vez administrando algún ambiente de TI con Windows Server, deben conocer los dos tipos principales de deployment que hay en Windows Server. Entonces, para ponerles un ejemplo, un administrador de TI de Windows Server tradicionalmente tenía dos tipos de deployment o de despliegue en Windows, que era el despliegue por GUI, que es básicamente la administración del servidor a través de una interfaz gráfica bastante amigable y con clics, que es muy sencillo de administrar. Y tenía un segundo tipo de despliegue que es el despliegue server core, que es un despliegue más ligero que el server GUI, requeriría menos mantenimiento y te permite tener una mayor densidad de servidores dado su footprint más pequeño que el de el server GUI.
Lo que se introduce ahora es un tercer modelo de deployment que es NanoServer, que es un modelo Just Enough, es un modelo de Just Enough, o sea, es un sistema operativo justo y necesario. Entonces, para que se puedan dar una idea, un server GUI en promedio en capacidad de almacenamiento eh, pesa entre 9 a 10 gigas. ¿Ok? Un server core pesa entre 4 a 5 gigas y un nodo server pesa entre 400 y 500 megas. O sea, hablamos que es 20 veces más pequeño aproximadamente que un modelo o que un deployment server GUI. Entonces tiene un footprint más pequeño, tiene una densidad de servicios menor, entonces por ende requiere menos mantenimientos. Es un tipo de deployment optimizada para aplicaciones que están pensadas para la nube. Me permite tener una mayor densidad de máquinas o de servidores en un solo ambiente y obviamente al tener o requerir menos recursos, pues tiene una menor superficie de ataque y requiere o tiene menos requisitos de mantenimiento. O sea, por ende tengo que, no requiero estar haciendo mantenimientos muy seguido, o sea, casi nunca. Entonces es un marco de trabajo que está optimizado para aplicaciones pensadas para la nube. Entonces, NanoServer es el próximo paso al viaje hacia la nube para todas aquellas aplicaciones que están pensadas para entornos híbridos. Tiene un modelo OEA0, que es un footprint muy esencial, y los roles y servicios, bueno, todos los roles, servicios y características del servidor como sistema operativo viven por fuera del NanoServer. O sea, tiene un esquema de modelo por bloques. Si tienes una aplicación que requiere un paquete adicional o específico, no tienes que reiniciar el servidor para instalarlo. El paquete se adhiere de manera independiente a cómo se instalan las aplicaciones. Entonces, esto me permite tener una mayor continuidad en mi aplicación, o sea, no tengo que parar el servidor para reiniciarlo, instalar el paquete y recién levantarlo, sino me permite tener un mayor dinamismo, ¿no?, al momento que yo despliego cualquier aplicación. Entonces, ¿en qué casos es mucho más útil usar un despliegue con un server para hacer Hyper-V, para hacer virtualización, para hacer armado de clustering, que eso es espectacular porque el tamaño del footprint me permite tener muchos clusters en un solo en un ambiente de manera más optimizada y, por supuesto, tener ambientes de desarrollo con servidores IIS que son básicamente servidores web, ¿no? Entonces, esto es la propuesta de Windows Server por el lado de deployment que me permite o que le alivia tanto al equipo de TI como a los desarrolladores poder optimizar el manejo y uso de las aplicaciones. Ahora, obviamente un esquema en los server no solamente no se va a manejar por GUI, es un esquema que se maneja a través de línea de comando, puede ser que sea por CLI o por PowerShell, pero para aquellos amantes de la interfaz gráfica, yo sé que debe haber muchos aquí en este podcast que les gusta la interfaz gráfica porque es muy intuitiva. En Windows Server 2016 se introduce una nueva GUI remota basada en web. Es el Server Management Tool. Esta GUI te permite administrar tanto servidores de Windows Server en deployment en server, como en server core, como mismo server GUI. Entonces, para los amantes del código que quieren o les gusta administrar todo por PowerShell, van a tener disponible como siempre el comando, la línea de comando. Y para los amantes de la administración tradicional o la administración con GUI mucho más fácil, van a tener esta nueva herramienta basada en web, en la cual van a poder administrar todos sus servidores de manera remota. Ahora, el segundo punto, que se integra de hecho con lo que es nuestro server en el tema de deployment, es el concepto de contenedores. El concepto de contenedores es una optimización frente a lo que teníamos tradicionalmente, que era el esquema de virtualización. Pero antes de hablar de contenedores, creo que es importante hablar de cómo se manejaba un ambiente de TI hace 20 años, por ejemplo. Entonces, si nos vamos en el tiempo hace 20 años atrás, y esto creo que es general en toda la región, en todos los países de Latinoamérica, cómo se manejaba una infraestructura de TI hace 20 años, la forma como se administraba o la relación que tenía una aplicación con un servidor, con un fierro, era de uno a uno. Esto es, una aplicación, un servidor. Yo quería montar mi base de datos, tenía que tener un servidor. Quería montar después un correo electrónico, un servidor de correo, mi servidor con mi aplicación de correo. Entonces, ¿qué desventajas hay en este esquema que es de uno a uno? Primera desventaja, no optimizo el uso de mi servidor.
Tengo 20 servidores, pero nada más estoy usando el 20% de la capacidad física de mi servidor. Entonces tengo 20 servidores, pero en realidad debería estar usando 5 nomás, por decir. Ahora, y no solamente el tema queda en lo que me corresponde a la optimización de recursos, sino también es un gasto que incurre en cuanto a infraestructura. No es que yo me compro un servidor y lo pongo en un ropero o lo pongo en un closet. Un servidor tiene que estar en un ambiente especializado para un servidor, que tiene pisos falsos, tiene cableados, tiene switches, tiene aire acondicionado, consume una alta cantidad de energía. Entonces, tener un servidor a tener 100 servidores, la diferencia en costos es bastante alta. Entonces, ante esta necesidad de poder optimizar el uso de infraestructura en un centro de datos, surgió el concepto de virtualización. Y con este concepto hubieron muchísimas mejoras y salieron muchas cosas que no había en la parte de confiar nomás. Por ejemplo, en virtualización me permitía tener en un solo servidor físico muchos equipos o muchos servidores virtuales que ejecuten diferentes tipos de aplicaciones o roles. De esta forma, ya en vez de usar únicamente el 15 o 20% de la capacidad física de mi servidor, ya podría usar el 20, el 40, el 50, el 60%, 80%, y así sucesivamente. Y es más, la ventaja que me da también el tema de virtualización es consolidación de recursos. O sea, ya en mi servidor físico ya no tenía un disco, una memoria y un procesador, tenía un pool de recursos. Entonces, si yo tenía una máquina virtual que estaba al 90%, o sea, ya estaba ya al ras de la capacidad que tenía, y tengo otra máquina virtual que está al 10% y que no voy a usar más, yo le puedo provisionar de manera dinámica capacidad de cómputo, de almacenamiento o de procesamiento al servidor o a la máquina virtual que está a tope. Entonces, me permitía manejar de manera mucho más óptima el uso y el manejo de recursos físicos y virtuales. Y obviamente me ahorro en costos porque en vez de comprar 50 servidores, nada más compraba 10 servidores para mis aplicaciones que quería correr. Ahora, lo que es contenedores es una mejora, se puede decir, ante lo que teníamos con virtualización. Lo que es un contenedor básicamente es un ambiente aislado, es un ambiente separado, digamos, que está preparado, digamos, que contiene o donde yo puedo colocar mi aplicación y mi aplicación puede correr en cualquier tipo de infraestructura, cualquier tipo de servidor, sin tener que preocuparme del código o preocuparme de la compatibilidad de la aplicación. Entonces, ¿qué pasaba tradicionalmente en un ambiente tradicional? Yo me preocupaba, o el desarrollador se preocupaba porque el código sea compatible con el servidor que tiene en el centro de datos. Entonces me preocupaba porque quizás vaya a cambiar el código o que no corra o que haya problemas de compatibilidad. Entonces todos esos problemas se desaparecen con el concepto de contenedores y aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me da un contenedor? Pues me permite tener una mayor aceleración en el despliegue de aplicaciones, me reduce el esfuerzo en despliegue de aplicaciones. Yo le pongo mi aplicación en el contenedor y me olvido de lo demás. No importa que el fierro, no importa el hardware, no importa nada, ya, eso ya está sanado. Mejora el desarrollo y las pruebas de la aplicación. O sea, ya no tengo que hacer toda una documentación extensa de qué tanto es compatible mi aplicación con el servidor. No, me olvido de toda esa carga operativa. Y obviamente aumenta la consolidación de servidores en un equipo físico. O sea, como el contenedor comparte el kernel del sistema operativo en un ambiente, yo puedo poner muchos contenedores con diferentes aplicaciones en un solo servidor. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de contenedores y qué es lo que trae consigo este nuevo concepto, este nuevo tipo digamos, de forma de poder correr aplicaciones? Contenedores trae el concepto de DevOps. Y DevOps, para los que no han escuchado antes, digamos, es una forma de integrar personas, procesos y herramientas para poder optimizar el desarrollo o el proceso de desarrollo de una aplicación en una organización. Entonces, tradicionalmente, en un entorno tradicional, el área de developers y el área de operations está divorciada, entre comillas, porque mientras que el área de operations o de personas de TI se preocupaba por proveer infraestructura segura
y hacer todo el tema de QA, de producción, y hacer digamos, todo el proceso formal que hacía, que un poco ralentizaba el pase de producción de una aplicación. El equipo de desarrollo estaba preocupadísimo por ya una vez lanzar la aplicación y en el menor tiempo posible. Entonces, ahí había digamos, conflicto entre el equipo de desarrollo que buscaba mayor agilidad versus el equipo de TI que buscaba reducir o minimizar impactos negativos al momento de desplegar la aplicación. Entonces, cómo funciona, digamos, un entorno utilizando contenedores? Pues los contenedores, eh, usando cualquier software de desarrollo, ya sea de Microsoft como Visual Studio o cualquier otro de terceros como algún NetBeans o Tits o cualquier otro software de desarrollo, y localmente el desarrollador arma su aplicación, la pone a prueba y hace un push, ya sea con cualquier tipo de software de desarrollo, hace un push a los contenedores, porque obviamente lo va a exportar en formato contenedor, hace un push de esos contenedores a un repositorio central, en el cual el equipo de TI va a jalar la aplicación, va a hacer un pull de la aplicación, obviamente en formato contenedor, y lo va a desplegar en el servidor, sea físico o virtual, o nube quizás, que requiera o que disponga. Entonces, dentro de este ecosistema, al momento que ya esté en prueba o en producción la aplicación, el equipo de operaciones de TI va a colaborar con el equipo de desarrollo enviando métricas y datos de rendimiento de la aplicación. Con lo cual, en base a estas métricas, el equipo de desarrollo va a poder optimizar y mejorar el código de la aplicación de tal forma que se pueda optimizar también a su vez en la performance de la misma aplicación. De esta forma pueden trabajar en conjunto el equipo de TI y el equipo de desarrollo para poder mejorar overall la performance de la aplicación, el rendimiento de la aplicación, el código de la aplicación que se va a desembocar en soporte al negocio de la organización. Y esto es el concepto de DevOps. Como les comentaba, es un concepto que permite que une, digamos, procesos, personas, para poder mejorar el desarrollo y el despliegue de una aplicación en una organización. Ahora, hay un concepto adicional que se introduce también en Windows con todo este tema de contenedores, que es un contenedor de Hyper-V. Y les comentaba al comienzo que un contenedor común y corriente bueno, es un, digamos, ambiente aislado que consume el kernel del sistema operativo base, ¿no?, del servidor. Entonces, lo que hace un contenedor de Hyper-V no es más que una máquina virtual que está especialmente diseñada para contener un contenedor, valga la redundancia. Entonces, y que este contenedor consuma únicamente el sistema operativo o el kernel del sistema operativo de la máquina virtual. Entonces, en estos casos es más seguro, porque si por algo B se ve comprometida la aplicación A, por algún, digamos, intruso o malware, no va a afectar a la aplicación B porque está trabajando en ambientes totalmente separados, digamos, ambientes virtuales, que son islas, ¿no?, que no conversan internamente. Entonces, es una forma de agregarle una capa de seguridad adicional ante posibles casos digamos, comprometer algún tipo de contenedor. Y finalmente, ustedes, así como pueden manejar la información o los contenedores de Windows Server con herramientas de Windows Server, también pueden usar herramientas de Docker Management Tool, para poder administrar tanto contenedores de Windows Server como contenedores de Linux, ya sea que estén en Windows Server, en un servidor, o que estén en con Microsoft. Y ahora, el último punto de la presentación es el esquema de licenciamiento de Windows Server 2016. Seguro que muchos han escuchado que el esquema de licenciamiento ha cambiado, y sí, es correcto, ha cambiado del licenciamiento que se trabajaba por procesador a un licenciamiento que se trabajaba por core. Entonces, ¿cuáles son los cambios más resaltantes y a qué ediciones afecta el cambio de licenciamiento? En primer lugar, las ediciones que se ven afectadas al cambio de licenciamiento son la estándar y la data center. Estas ediciones o pasan a ser afectadas al cambio de licenciamiento por core. ¿Qué edición no se afecta a este cambio? La Essential. La Essential es una edición que se va a mantener igual por servidor, va a cubrir solamente un servidor, un procesador o hasta dos procesadores,
y no se va a ver afectada por el cambio de licenciamiento. Ahora, esta edición se ha fusionado con la edición Foundation, que era una edición incluso más pequeña que la Essential, y solamente quedará el Essential como única edición para equipos de rango de entrada, equipos pequeños de las marcas. Ahora, ¿qué cosa más bueno, qué cosa más hay que tener en consideración en este nuevo esquema de licenciamiento? A diferencia de SQL, que en SQL ustedes licencian por, por core el servidor con SQL, no requieren calls. En Windows Server siempre van a requerir las calls. No importa que lleguen a licenciar todos los cores del servidor, que es lo ideal, que es siempre lo que se exige, igual van a requerir las calls para poder licenciar. Y este cambio de licenciamiento, ojo, afecta a todos los modelos de licenciamiento, tanto OEM, tanto como ROC, tanto como OLP. Entonces, todos los cambios, todos los esquemas de licenciamiento se ven afectados por este nuevo cambio de procesador. Ahora, ¿cómo yo voy a saber o cómo yo puedo determinar cuántos cores requiere licenciar un cliente? Y eso es la parte importante, porque en base a 3 reglas, ustedes van a determinar cuántos cores debería licenciar un cliente. Y son las siguientes. Primera regla, cada servidor debe tener un mínimo de 16 cores licenciados, que sería equivalente hoy en día a que sean 2 CPU licenciados. No importa que el servidor, como servidor, tenga 14 cores, que tenga 12, que tenga 10, que tenga 8, no importa. El mínimo comenzando es de 16 cores licenciados por lo menos. Puede ser más, sí, puede ser más, pero el mínimo se comienza con 16. Segunda regla, cada procesador debe estar licenciado con al menos 8 cores. ¿Ok? O sea, no importa que el procesador tenga menos de 8 cores, igual se va a requerir que se tenga o que se licencien con 8 cores por cada procesador. Y segundo es de que para que tengan los derechos de máquina virtual se requiere que todos los cores del servidor estén licenciados. Si no se llegan a licenciar todos los cores del servidor, no vas a poder tener acceso a los derechos de máquina virtual. ¿Okay? Esas 3 reglas son básicas y son importantes tener en cuenta al momento en que ustedes se presentan con una cotización o con una solicitud de un cliente para poder licenciar su servidor con Windows Server 2016. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos y lo pueden ver en la pantalla en la parte derecha inferior. El primer ejemplo, tengo un servidor con un procesador y con 4 cores, con 4 cores cada procesador y requiero 2 máquinas virtuales. ¿Cuántos cores voy a yo requerir licenciar? 16. ¿Por qué? Porque como el mínimo por servidor es de 16, si yo acá sumo la cantidad de cores que tengo 4. Pero como el mínimo dice que es 16, no importa, igual de una licencia de 16 cores. Ahora, esta licencia de 16 cores, en términos de costos, va a ser equivalente a una licencia de 2 procesadores de estándar en 2012, por ejemplo. Entonces, el costo para equipos o servidores que tengan menos o igual a 16 cores no se va a ver afecto. Si yo veo o me voy al siguiente ejemplo, que tengo un servidor que tiene 2 procesadores, cada procesador tiene 2 cores, o sea, en total tengo 4 cores, y requiero 2 máquinas virtuales, con una licencia de 16 cores estándar, ya cubrí todos los cores que me piden y tengo derecho a mis 2 máquinas virtuales. Ojo, recuerden que siempre considerando la regla número 3, requiero licenciar todos los cores que tiene el servidor para poder tener recién acceso a los derechos de máquina virtual. ¿Okay? ¿En qué casos yo podría tener un ligero aumento de costos en un servidor bajo licenciamiento por core? En casos que yo tenga una cantidad muy alta de cores por procesador, que tenga una cantidad muy alta de servidores, de procesadores, y que requiera muchas máquinas virtuales. En esos casos, la recomendación siempre es que sea una edición data center. La data center, como ustedes saben, te da derecho ilimitado a máquinas virtuales. Entonces, si estamos enfrente de un servidor de gama alta, con una densidad muy alta en cores y procesador, la opción más económica, dependiendo de la cantidad de máquinas que quiera hacer un cliente, debería ser una data center, ¿no? Ahora, haciendo un resumen general de las reglas. Como les comentaba, son 3 reglas
importantes a tener en cuenta. La regla 1 que todos los cores físicos estén licenciados. La regla 2 es que 8 cores sean licenciados como mínimo por procesador en un servidor. Y la regla número 3 es que cada servidor como mínimo debe ser licenciado por 16 cores. Ahora, en OEM, ustedes van a encontrar 4 presentaciones de SKUs en lo que es Windows Server. Ustedes van a encontrar 2 licencias base, que son de 16 cores y de 24 cores, que van a estar disponibles en distribución. Y van a haber 2 licencias adicionales, que va a ser de 4 y de 2, que van a permitir licenciar, digamos, en el caso de un servidor que tiene, por decir, 18 cores, ¿ok? Y con tu licencia de 16 no te alcanza, le puedes dar una licencia de 16 más una licencia de 2 cores. Ahora, la ventaja de estas licencias de 2 y de 4 es que son licencias APOS. APOS quiere decir por sus siglas After Point of Sale. Es después del punto de venta. Entonces, si yo tengo un servidor, y voy a poner ese ejemplo, yo le vendí a mi cliente ABC le vendí un servidor con 4 procesadores, ¿ok? Pero solamente están activos 2 procesadores y cada uno tiene 8 cores, ¿ok? Entonces, yo le doy a mi cliente únicamente para cubrir las licencias de los cores que están activos, que son 16, le doy una licencia de 16 cores y ya está. De acá a un año, el cliente me toca la puerta y me dice, Amado, quiero activar mis 2 procesadores más, que serían 16 cores adicionales. Por favor, ¿cómo voy a hacer para licenciar mis 16 cores adicionales que voy a tener acá? Entonces, con estas licencias APOS, yo puedo vendérselas al cliente final, o sea, como canal, como partner de Microsoft, como se le puedo ofrecer al cliente final y puedo facturarle sin necesidad de facturarlo con un servidor. O sea, yo puedo facturarle directamente al cliente final solamente la licencia. La condición es de que se ponga o de que se coloque esta licencia en un servidor que tenga una licencia base, sea de 24 o sea de 16. En el caso del cliente que ya tiene una licencia de 16 core base, pues aplica para que pueda darle una licencia APOS de dos cores. Bueno, en este caso sería, si son 16 cores, serían 8 licencias APOS de 2 cores. ¿Okay? Ahora, tenemos aquí unos casos, unos ejemplos en los cuales me pueden ayudar a resolver las dudas de cuántos cortes licenciados requiere el cliente en cada caso. Entonces, tenemos el primer ejemplo que es un servidor físico con 2 procesadores con 4 cores cada procesador. Entonces, ustedes van a ver en sus pantallas un quiz para que puedan elegir la opción de cuántos cores licenciados debería licenciar este cliente. Bien, Amado, Entonces, vamos con el primer caso entonces, a ver si estuvieron atentos a tu explicación. Caso número 1. Si el cliente quiere licenciar un servidor físico y 2 procesadores de 4 cores cada uno, ¿cuántos cores necesita licenciar? Hay 3 opciones y ya pueden ir votando los asistentes. Vamos a guardar un momento para que saquen cuentas, ¿no, Amado? sí, por supuesto. Vamos a esperar un momento para que tengan en cuenta. Y una vez que están listos, me comentan para ver los resultados y ver cuál ha sido la opción que han elegido todos, o la gran Bien, mayoría. vamos cerrando entonces el sondeo y vamos a compartirlo en pantalla. 16 es la respuesta que tiene mayor adeptos, 97%. Perfecto. Entonces, bueno, veamos la respuesta. Entonces, la respuesta efectivamente es 16, correcto. ¿Por qué? Por la regla número 2 o regla número 3. ¿Qué dice la regla número 2? Cada procesador debe estar licenciado para cubrir un mínimo de 8 cores. Yo tengo 2 procesadores que tienen cada uno 4 cores. No importa, cada uno debe cubrir 8 cores como mínimo. Entonces, 8 por 2, 16. O, por la regla número 3 que me dice, cada sistema debe estar licenciado por un mínimo de 16 cores. Acá súmame a 8, no importa, igual es 16. Entonces, ya sea por una regla número 2 o la 3, igual es 16 cores, totalmente correcto. Segundo caso, miren, y ayúdame ahí, por favor, con las Bien, preguntas.
Iniciamos entonces el segundo sondeo. Si el cliente quiere licenciar un servidor físico y dos procesadores de 8 cores cada uno, ¿cuántos cores necesita licenciar? Las opciones son 12, 16 o 24. Y ya ha votado un 30% de los asistentes. Vamos a darles unos segunditos nada más. ¿Mm? Bien, vamos a poner entonces en pantalla el resultado. 16 dice el 95% de quienes votaron. Perfecto. La respuesta efectivamente, Belén, es 16. ¿Por qué? Por la regla número 3. Si bien es cierto, en este servidor yo tengo un solo procesador, si yo lo viera por la regla número 2, que me dice que cada procesador tiene que ser licenciado con al menos 8, yo diría es 8. Pero como siempre gana el mayor, que es la regla número 3, que me dice que por cada servidor tengo que tener licenciado 16 cores, entonces la respuesta es efectivamente 16 cores. Y ayúdame por favor, Belén, con la última pregunta, que es, Si el cliente quiere licenciar un servidor físico y dos procesadores de 12 cores cada uno, ¿cuántos cores necesita licenciar? Las opciones son 16, 18 o 24. Ya están votando los asistentes. Vamos por un 35% de asistentes votando, sube rápidamente, así que vamos a darles algunos segunditos nada más. Parece que hicieron la tarea por ahora. perfecto, Bien, vamos a cerrar entonces la votación y compartir en pantalla los resultados. Un 86% dice 24. perfecto. Efectivamente, la respuesta es 24. ¿24 por qué? Por la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Todos los cores físicos en el servidor deben estar licenciados. Puede que la cantidad de cores que tenga ese servidor sobrepase el mínimo, entonces yo tengo que completar el sobrante que me queda de cores por licenciar. Entonces, en este caso, como son dos procesadores de 12 cores cada uno, 12 por 2, 24. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Igual, si desean conocer más del producto, más de las funcionalidades que incluye esta nueva versión del sistema operativo, pueden disponer de la carga de evaluación que está disponible en el término preview de la nueva versión. Hay información muy técnica de las funcionalidades y las nuevas mejoras que incluye Windows Server 2016 y tenemos videos de demos de todas las funcionalidades o de la mayoría de las funcionalidades nuevas que se han incluido en esta nueva versión. Así que les invito a que puedan investigar más. Hay cosas súper interesantes en esta nueva versión de Windows Server 2016. Así que espero que estas novedades y todo este lanzamiento les haya sido de su agrado. Entonces, creo que pasamos a la pregunta, Belén. Bien, Amado, muchísimas gracias por tu presentación. Muy útil todo lo que dijiste sobre Windows Server 2016. Estoy segura de que nuestros canales, nuestros clientes van a saber sacar fruto de toda esta información. Les contamos a los asistentes que ya tenemos abierta la línea de preguntas. Estamos esperando que comiencen a llegar las preguntas de los asistentes. Vamos a darles unos minutitos. Pueden hacer clic en el botón con signo de pregunta que aparece en el panel de control. Bueno, en primer lugar te están agradeciendo por la presentación, dicen que muy clara y completa. Y Marlene nos pregunta, ¿cuál es la versión que legaliza los 16 cores? En realidad tú lo puedes encontrar tanto en la edición Data Center como en la edición estándar SKU que cubren 16 cores. En el caso de OEM y en el caso de Rock. Cualquiera de esas dos ediciones son válidas para poder legalizar o para poder licenciar de manera adecuada un servidor. No sé si respondí a tu pregunta, Marlene. Bien, nos están preguntando cuándo llega Windows Server 2016. Bueno, esto me toca responderlo a mí, si te parece, Amado. Lo estamos esperando para fines de noviembre, principios de diciembre, así que estén atentos. Seguramente lo vamos a acompañar con una comunicación fuerte, así que ninguno se lo va a perder. Bueno, nos pregunta Eduardo si vamos a enviar los links. Sí, efectivamente, al terminar esta capacitación online, entre hoy y mañana vamos a estar enviándoles la grabación de esta capacitación. Me pregunta si alguien adquirió recientemente la versión 2012, si hay algún upgrade.
Bueno, si alguien adquiere la versión 2012 y esta persona cuenta con Software Assurance, entonces va a poder hacer el upgrade gratuito de software de 2012 a 2016. De lo contrario, si compró o adquirió la 2012 sin Software Assurance, va a tener que adquirir el 2012, perdón, el Software Assurance para poder acceder al upgrade de la nueva versión del sistema operativo. Perfecto. Explicado entonces. Otra pregunta de Roberto. ¿Está planteado volver a lanzar una edición tipo Small Business Server que incluya SQL Server? Bueno, por ahora no tenemos mapeado, al menos no tengo ninguna comunicación que lancemos alguna versión como esa vez que incluía, entiendo, SQL, Exchange y demás. Por ahora no, por ahora todavía está por confirmar, pero yo diría que aún no, todavía no. Bien, continuamos entonces con las consultas. Adrián nos pregunta, ¿el Essentials va a venir con acceso a 25 usuarios? Sí, normal. El Essential sí se va a mantener el acceso a 25 usuarios o 50 dispositivos, correcto. Se va a mantener igualito. Bien. Em, requerimientos de hardware, nos pregunta Marcos. El requerimiento de hardware son bastante básicos, en verdad son similares al requerimiento de hardware que se manejaba en 2012. Si no me equivoco, eran 256 megas de memoria RAM, 32 gigas de espacio en disco y un procesador básicos de Celeron, ¿no? O sea, en verdad, el requerimiento es bastante básico. Pero obviamente va a depender de lo que quieres hacer o que el cliente quiere hacer. Si va a hacer una base de datos, si va a hacer un servidor de virtualización, pues posiblemente requiera un servidor mucho más potente para poder soportar la carga de trabajo que se le coloque en el servidor. Perfecto, entonces, Fernando Herrera nos pregunta, ¿van a traer incluidas algunas CAL? No, en ninguna edición de Windows Server, salvo la edición Essential, no se va a incluir ninguna cal. Ni en estándar, ni en Data Center se va a incluir cal. Se va a mantener igual el esquema como se manejaba en 2012. Y no venían cals en estándar ni en Data Center. Bien, Orlando nos consulta, ¿qué pasa con los escritorios remotos? Todo el tema en general de las CALs, tanto las CALs de usuario y las CALs de dispositivo como los CALs de RDS, que son los escritorios remotos, el esquema de licenciamiento se mantiene igual. O sea, tú para poder acceder de manera remota a un servidor de 2012 o 2016, igual vas a requerir adquirir las CALs de user o de device más la CAL RDS, ¿no? La CAL RDS es un servicio complementario a las CALs de usuario o dispositivo. Entonces, por ende, se tienen que adquirir por separado de la licencia de Windows Server y por separado de la licencia de CAL de usuario o de dispositivo. Bien, perfecto, entonces entendido. Otra de las preguntas, están lloviendo las preguntas, te cuento, Amado. ¿Cuántas licencias de Terminal Server permiten las versiones? Bueno, formalmente no hay un límite preestablecido, digamos, de cuántas conexiones remotas soporta un Windows Server, pero de hecho las conexiones remotas que puede soportar, al menos en pruebas, he visto hasta 500 usuarios que puede soportar. De hecho, no hay, como te digo, no hay ninguna cláusula puntual que diga que no soporte, que llegue a 500 y no puedes poner más, pero al menos en pruebas sí son como 500 usuarios que puede soportar un Windows Server, sea estándar o sea una data center. Bien, una nueva pregunta nos llega. ¿Tiene alguna incompatibilidad con aquellos clientes que todavía tengan Windows XP o Vista en las terminales? Bueno, de hecho, XP ya no está soportado por Microsoft, entonces, si hay algún tema de incompatibilidad que básicamente por un tema de seguridad que pueda haber con Windows Server, no va a estar soportado. Hasta donde conocemos, al menos con Vista, que está soportado, y con los demás sistemas operativos Windows 8, 8.1, 10, no hay ningún tema de incompatibilidad porque hablamos de las
clientes que están conectados al directorio activo. Si el directorio activo soporta a esos usuarios con XP, pues no hay ningún problema. Usualmente lo que pasa al momento que se despliega un servidor en un directorio activo, en un ambiente de directorio activo, el directorio activo se sube al nivel de la versión más actualizada de Windows Server que hay en el ambiente. Entonces, si en este caso unes un servidor de Windows Server 2016 al directorio activo, probablemente todos los, digamos, el directorio activo como tal, el árbol se suba a la versión última 2016, ¿no? Entonces, yo diría que en el tema de XP tenemos cuidado porque es un producto que ya no tiene soporte por Microsoft. Perfecto, entonces, sé que ya tocaste este tema en particular, pero bueno, nos siguen preguntando sobre esto. ¿Cuál es la diferencia concreta entre Essential y estándar? La diferencia entre Repaso. Essential y estándar, sí, repaso correcto. Bueno, Essential es una edición dirigida para pequeñas empresas, o sea, para pequeños servidores, ¿no? Servidores de entrada como por ejemplo un DMD110, un D20 del Dell, un C140 de Lenovo, equipos de entrada, que no cuestan más de $1000. Entonces, esta edición Essential incluye 25 accesos de usuario, con lo cual ya le evitas al cliente final de que compre CALS para estar bien licenciado por el lado de sus clientes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, entre comillas, de un Essential? De que si llegas a 25 accesos de usuario, o sea, digamos, si llegas a tener 25 usuarios conectados y quieres poner un 26, no vas a poder, porque el Essential únicamente se limita a 25 usuarios. No puedes escalar en más, así compras más calls. En cambio, un estándar, bueno, un estándar no incluye licencias de CALS, pero tiene mayor flexibilidad y mayor escalabilidad en cuanto a cantidad de usuarios. Y otro punto es de que en Essential no incluye virtualización, o sea, no se puede virtualizar en Essential. En cambio, en estándar se puede virtualizar y te incluye derecho a dos máquinas virtuales para poder, licenciadas obviamente, para poder crear encima del servidor de Windows Server. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia. Uno es para equipos de entrada, otro es para equipos de rango medio, como para arriba, ¿no? Entonces, y obviamente en tema de precios, es aproximadamente casi la mitad un Essential versus un estándar. ¿Okay? Bien, perfecto. Y también hablando de Essential, ¿tiene acceso remoto? Nos preguntan. La edición Essential en 2012 no contaba con acceso remoto, no, bien limitada para eso, pero entendería que ahora en la versión 2016, al fusionarse con Foundation, que contaba con acceso Sí. remoto, entonces le da la facilidad de poder contar con esta funcionalidad sin necesidad de comprar KCRS. Así que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Te queremos agradecer, Amado. La verdad que has contestado todas las preguntas con mucha paciencia y muy didácticamente. Antes de despedirte, queremos contarles a todos los asistentes que justamente por haber venido a esta capacitación online, se pueden llevar 2 vinos Titarelli si adquieren una copia de Windows Server 2012. Esto hasta el 28 del 10. Así que aprovechen. Comuníquense con sus ejecutivos, consúltenles por esta promo y ni bien termine esta capacitación, vamos a estar enviándoles igualmente un mail con todos los detalles de esta promoción. Adicionalmente, Bien, esa es una de las novedades. Por otro lado, también les queremos recordar que tenemos nuevas capacitaciones. Vamos a tener este jueves 20 de octubre la de Brother sobre rotuladoras y etiquetadoras. Y la semana que viene, 27 de octubre, Kodak Alaris con digitalización. Y el 25 también, que esto todavía no lo hemos comunicado masivamente, así que le damos la exclusiva, vamos a tener una capacitación a cargo de Intel y a cargo de HPE. Los dos se unen para hablar sobre servidores. Así que estén atentos, pronto vamos a tener más información acerca de todas estas capacitaciones. Amado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación. gracias a ti, Belén. Y de hecho, en la pantalla dejo mi contacto de correo y número si es que alguno tiene alguna consulta, duda. Siempre estamos a la marca para poder apoyarlos en cuanto se refiere a dudas del producto. Así que conmigo creo que eso es todo. Agradezco a la invitación de Belén y el equipo por dar este webcast y espero que haya sido este webcast
de su agrado y de ayuda para poder seguir impulsando la venta de licenciamiento Microsoft. Así que, bueno, muchas gracias. Que así sea entonces, Amado, muchísimas gracias a vos, te despedimos. Y por nuestra parte, les queríamos contar también que tenemos un sorteo. Eh, si nos dan unos segundos. Resultado de los ganadores. El puesto número 1, o sea, la mochila va para José Marusic y el puesto número 2, el mate, va para Héctor Hugo Alvarado. Se pueden comunicar a qué mail. marketing@air-computers.com. Bien, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Los esperamos en el próximo webinar que va a ser en la próxima capacitación online que va a ser este jueves a las 16. Recuerden, vamos a estar con el equipo de Brother hablando de etiquetadoras y rotuladoras. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Hasta luego.